Hola, muy buenas tardes. Soy la maestra Patricia Juárez Arista y en esta ocasión estaremos revisando la escuela fisiocrática, un poco continuando con la lógica de las sesiones anteriores. Como recordarás, la sesión pasada estuvimos abordando todo lo referente a la escuela mercantilista. Y bueno, quizás en esta ocasión me gustaría, al mismo tiempo que lo hice en la sesión pasada, colocar un poco estas pinturas de la época, por lo general del Renacimiento, muchas de ellas en Europa, porque bueno, no sé si te hayas fijado, retratan bastante bien una de las principales ideologías de una de las escuelas que trascendió en Francia durante el siglo XVIII, que es la escuela fisiocrática. Como puedes ver en el panel de atrás, hay una serie de personas que están cultivando tierra. Y es que un poco tiene que gira esta idea con respecto a la escuela fisiocrática. Entonces, el objetivo de esta sesión es que tú puedas entender y poder ubicar conceptos centrales que atañen a esta escuela. Cabe resaltar que la escuela fisiocrática surge en el siglo XVIII. Recuerda, bueno, es aproximadamente el año de 1700 y básicamente tiene como origen en país a Francia. Esta corriente de pensamiento económica en específico tiene una relación con las políticas restrictivas del mercantilismo. No sé si recordarás, pero hablábamos de que los mercantilistas tenían una cierta pues y tendencia a que el Estado controlara pues sí, todo lo referente a las actividades comerciales, porque decíamos que el Estado representaba un beneficio por el poder que tenía. Bueno, pues la fisiocracia va a surgir un poco en relación a esas políticas. Fisiócrata o fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. Y es que para los fisiócratas, como lo vamos a ver en unos momentos, la principal, la principal figura ideológica es la naturaleza. Y con criterios heterogéneos me refiero también a que existen múltiples conceptos que giran en torno a la forma en la cual se concibe la naturaleza, que también es debatida entre los propios pensadores fisiócratas. Por lo tanto, si partimos de esta visión de la naturaleza, pues la agricultura será una actividad productiva que será clave para el resto de de los otros sectores económicos. La agricultura da un producto neto o riqueza. Incluso la agricultura para los fisiócratas determina la industria, porque la industria trabaja con materia prima y esa materia prima no puede ser transformada sin antes ser recolectada por la naturaleza en los campos de cultivo. Entonces, la actividad campesina para este tiempo en Francia era muy importante. La actividad campesina también era muy recurrente y también implicaba la figura de una importante clase social que se refiere a los terratenientes, quienes eran dueños de esas tierras. El principal exponente de esta corriente, hay muchos más, pero bueno, me interesa que ubiques al señor que se encuentra en esta pintura, que es François Whitney. Él es fundador de la fisiocracia y básicamente, hay que decirlo, esta es una escuela formal porque cuenta con maestros como este personaje junto con discípulos, ¿no? A diferencia de el mercantilismo que decíamos no llega a convertirse en una escuela demasiado formal. Este autor tiene importantes obras que son básicas para la escuela fisiocrática. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, Agricultores, aquí en 1756, Cereales, 1757, y también posteriormente estará escribiendo, una obra que estará citando el siguiente lema: campesinos pobres, reino pobre,
rey pobre. Si te fijas, está aquí atando a tres clases sociales importantes. Por un lado, los campesinos, por otro lado, el Estado, ¿no? Y también a la comunidad. Pero también decíamos que está esta clase, que son los terratenientes. La fisiocracia básicamente indica que la economía tiene que ser regida por tres cuestiones importantes. El primero es el derecho a la propiedad. Y dice que la propiedad deviene de un orden natural, o sea, la libertad para que el hombre encuentre el camino que le resulte más ventajoso. Es decir, el hombre puede aprovechar a la naturaleza para poder extraer de ella pues los recursos que necesite. Esta idea, que puede parecer un poco pacífica con respecto a la naturaleza, también va a entrar en conflicto con el contexto en Francia, porque como recordarás, buena parte de pues muchos terratenientes van a tener un poder importante sobre las tierras y bueno, van a estar también trabajando a base del trabajo campesino, que va a ser también un trabajo muy fuerte y pues tampoco muy bien pagado. En segunda, la seguridad dice en el disfrute de la propiedad y la libertad. Esto quiere decir que el Estado, ahorita lo vamos a ver, únicamente como que tiene que asegurar la propiedad de esa tierra. Y entonces, para los fisiócratas, el orden natural de las cosas consiste en la libertad y en la propiedad. Y también en la seguridad de estas, ¿no? Propiedad y libertad, propiedad y libertad. Obviamente, pues esto hace alusión también a una clase, como lo mencionábamos hace unos segundos, que es la clase terrateniente. Aquí tenemos una ilustración de Francia, ¿no? En el siglo XVIII, y como puedes ver, ahí hay dos figuras de piel negra que hace referencia al trabajo esclavo. Esto también es importante porque si bien los fisiócratas tienen aparentemente una visión sobre la naturaleza, incluso un poco metafísica, también es importante destacar que el trabajo esclavo va a dar respuesta a todos estos grandes empresas que producen gran cantidad de granos, ¿no? Por medio de la tierra. Entonces es importante también contextualizar un poco las condiciones de la agricultura. Sin embargo, decimos también que los fisiócratas son promotores de algo que se denomina laissez-faire. Lo tenemos aquí en el primer cuadro. Aquí lo voy a subrayar. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Esa frase se refiere al libre mercado, ¿sale? Las cosas tienen una libre, tienen como un libre juego, se refiere a estas fuerzas del mercado que se autorregulan, ¿no? A eso hace alusión esa frase. Por lo tanto, el Estado, para los fisiócratas, y lo leo textualmente, nunca debe inferir, nunca, en los asuntos económicos, solamente en lo necesario. ¿Y lo necesario qué es? Aquí lo dicen los fisiócratas: proteger la vida y también la propiedad privada. ¿Para qué? Para la libertad de contratación. Hay un interés económico, como te puedes fijar, detrás de esta filosofía. Por lo tanto, también el comercio tiene que estar exento de cualquier restricción, ¿no? Entonces, el papel del Estado queda doblegado un poco a esta lógica, ¿no?, del libre mercado que yo te comentaba. El pensamiento de la escuela fisiocrática es incluso considerado por algunos como un poco metafísico, pues sus seguidores apelan a un orden natural, ¿no? Es decir, le decíamos la relación hombre-naturaleza, en la cual de manera natural el hombre dispone de los recursos para poder transformarlos y poder obtener lo que necesita.
Sus disposiciones, dices, eran perfectas y sus leyes expresaban la voluntad de Dios. Hay una parte entonces religiosa que trasciende también la filosofía del pensamiento fisiócrata. Y bueno, no es para menos. Recordemos que el poder de la Iglesia en la parte ideológica fue muy importante para la clase también que se dedicaba a realizar estudios académicos, ¿no? En la época, hablamos de Francia en el siglo XVIII. Los fisiócratas también tienen una posición bastante crítica con respecto a un aspecto, pues sí, recurrente entre los banqueros, que es la usura. Tú sabes que actualmente estamos nosotros acostumbrados a ir al banco, pedir un préstamo y si lo deseamos, si deseamos mantener ese préstamo y pagarlo en el largo plazo, tenemos que pagar un interés. Para los fisiócratas esto es inmoral. Por lo tanto, reaccionan contra este inmoralismo mercantilista. El mercantilismo, recordarás, que tenía que ver mucho con la ideología también desde el punto de vista de los comerciantes, decíamos esta clase social que tenía posición política. Bueno, pues muchos de ellos comenzaron a hacer a recolectar dinero a partir de cobrar intereses, ¿no? Entonces ellos no estaban, los fisiócratas, para nada de acuerdo. Aquí podemos encontrar un choque ideológico entre mercantilistas y la fisiocracia. Ellos consideraban que todo tributo a partir de cobrarle al otro por un préstamo es avaricia, ¿no? Recordemos que tiene una visión, decíamos, un poco apegada a la naturaleza, un poco pegada a cierta ética que se tiene que tener también con el otro. Los fisiócratas propusieron también mejorar la condición financiera de los terratenientes. Aparece de nuevo, quiero que ubiques esto, terratenientes. Los terratenientes como esta clase social que está teniendo importante papel en la Francia del siglo XVIII, ¿sale? Ellos se orientan básicamente, por ejemplo, hacia la necesidad de un impuesto único, es lo que muchos de sus pensadores van a decir, y también a cierta libertad del comercio, ¿no? Y la productividad. La industria extractiva, aquí nos referimos a la minería. Si tú te fijas un poco, la lógica es que el terrateniente pueda tener control sobre los recursos, ¿no? Es un poco lo que está detrás de esto, sin ningún tipo, a lo mejor, de intervención estatal. Entonces, bueno, esto podrá ser bueno, podrá ser malo, pero para los fisiócratas, al menos en esa época, contextualizándolo en esa época, era muy importante. Bien, como conclusiones entonces me gustaría destacar lo siguiente. Para los fisiócratas entonces el valor es únicamente creado por la tierra. Si esto responde un poco a ciertas interrogantes que se hacen muchos pensadores de la época. Y aquí la interrogante principal es ¿qué le da valor a las cosas? Los fisiócratas son los pioneros en decir lo que le da valor a las cosas es principalmente la tierra. En ese tiempo hablamos de grandes extensiones de cultivos y bueno, todo el abastecimiento de alimentos pues parte de la producción en la tierra. Por lo tanto, la agricultura para los fisiócratas es la actividad más importante, la que más riquezas genera. El principal representante, lo habíamos dicho, es este francés, Quesnay, y están a favor del libre mercado, ¿te acordarás? Laissez-faire. Y por último, la restricción del papel del Estado. Es también importante para la escuela fisiócrata. Esto contrasta con la escuela mercantilista. Recordarás. Y también esto también contrasta con los principios de la escuela mercantilista. De ahí que, bueno, comencemos a hacer esta importante distinción. La escuela fisiócrata, como te puedes dar cuenta, es una escuela que tiene un principio filosófico bastante apegado a la naturaleza, incluso al papel de Dios.
y tiene principios bastante críticos a lo que habían hecho los mercantilistas hasta el momento. Esto, bueno, va a trascender en las próximas teorías y vamos a ver que vienen cosas interesantes con respecto a esa pregunta. ¿Qué genera el valor en las cosas? Bueno, hasta acá dejamos entonces esta sección por el día de hoy. Te agradezco mucho. Cualquier duda puedes escribirla y con gusto responderé. Nos vemos en la siguiente sesión. Que tengas excelente tarde.